Buenas tardes, estamos nuevamente en la segunda temporada del segmento de entrevistas de Eclipsity.com. Hoy nos acompaña un personaje que ha tenido, pese a su juventud, una larga historia de participación política. Fue ministro de Trabajo y Empleo, fue ministro encargado de Economía, ministro de Seguridad y actualmente se encarga del establecimiento de las políticas públicas sobre seguridad ciudadana. Estamos con José Serrano Salgado, su hermano Jorge Luis ya nos acompañó en la primera temporada de entrevistas de Eclipsity en el especial de cine. Y bienvenidos a Eclipsity, José. Hemos intentado por meses contactar. Bueno, gracias Fernando. Estamos aquí siempre prestos a responder a las inquietudes que tengan y sobre todo estamos trabajando en esta revolución ciudadana por nuestro país, ¿no? Es interesante lo que se ha venido haciendo en materia de seguridad. O sea, yo creo que en los últimos años yo no he visto una gestión ministerial ni en gobierno o ahora en interior que obtuviera los resultados que se han tenido durante tu gestión. Sin embargo de ello, el tema seguridad ciudadana es un tema que no deja las portadas de los medios. Es un tema que nos compete y nos preocupa a todos y que está muy fresco en la retina de la opinión pública para hablar de él. ¿Cuál es la percepción del ministro actual del Interior sobre el concepto de seguridad ciudadana y cómo diseña las políticas de las cuales se encarga de ejecutar al final del día? Sí, bueno, más que una percepción, porque eso podría sonar a mala palabra, ¿no? Pero en realidad la perspectiva en la que estamos desarrollando la gestión está enmarcada dentro de un contexto que tiene algunos antecedentes claves. Y en esos antecedentes claves vienen, yo podría decir que básicamente de la gestión también que el exministro Gustavo Yarc ya completó básicamente con ciertas planificaciones importantes. Entonces, en una estructura en la cual la desinstitucionalización básicamente no solo de la Policía Nacional, sino del propio Estado-Nación, ¿no es cierto?, en materia de seguridad ciudadana, se había venido gestando como el principal aspecto o el punto central, podríamos decirlo así, de la detentación del poder. ¿Qué quiero decir con esto? De la detentación del poder y la gestión de la desestructuración del Estado, es simplemente que este Ministerio de Gobierno anteriormente, o el Ministerio del Interior y la propia Policía Nacional, habían sido simplemente instancias planteadas como una fuerza de choque, como una fuerza de represión, y no se había establecido una política pública de seguridad ciudadana para construcción del buen vivir, para construcción del desarrollo de los ecuatorianos y ecuatorianas, tomando básicamente dos aspectos que son críticos: el de prevención y el de respuesta. Sino más bien lo que se había planteado es una lógica de persecución a ciudadanos, de represión y obviamente al mismo tiempo un dejar hacer, dejar pasar, ¿no es cierto?, que implicaba un proceso también de descomposición en donde el tema de la impunidad se volvió el eje central. Ahora, José, esa desconfianza de la que hablamos desde la perspectiva ciudadana de alguna manera tiene sustento, es decir, sus instituciones han sido instituciones absolutamente débiles que no le han prestado una debida garantía a sus derechos, y realmente el ciudadano tradicionalmente, o al menos desde la vuelta a la democracia, se ha sentido bastante, creo yo, alejado de esas instituciones. Una de esas instituciones es la policía. Yo creo que el nivel de confianza ciudadano que existe en la Policía Nacional, aún hoy, cuando se han implementado varias políticas favorables a su funcionamiento, no deja de ser pequeño, por no decir mínimo. Sí, mira, yo creo que hay un aspecto fundamental. Cuando tú dices débiles, yo más bien no creo que debemos hablar de debilidad, de instancias débiles, más bien yo creo que debemos hablar de instancias debilitadas, ¿no es cierto?, porque la desestructuración del Estado, ¿no es cierto?, este proceso en el cual incluso jueces, la propia institucionalidad de la policía era tratada simplemente para proteger intereses particulares, básicamente, ¿no es cierto?, fue generando, y por eso decía que se fue gestando una desinstitucionalización
que obviamente establecía también una debilitación permanente de todos los niveles de control, de todos los niveles de gestión, de todos los niveles incluso de accionar propios de la policía y de la institucionalidad. Para poner algunos ejemplos que creo que son los más gráficos y los más cotidianos que podemos vivir, ¿no es cierto? En primer lugar, nuestros policías ni siquiera tenían armamento. Solamente el 20% de los policías tenían armamento, es decir, acceder a un arma era ya un privilegio para un policía. En segundo lugar, dentro de ese 20%, ni siquiera el 5% de nuestros policías tenían dotación, la munición para hacer pruebas o en su defecto para utilizar el armamento, sino los propios policías tenían que comprar el armamento. Entonces, estábamos hablando de una institución en la cual, obviamente, si no tenían armamento, peor, iban a tener un chaleco antibalas, ¿no es cierto?, que les proteja frente a cualquier eventualidad en una reacción frente a la violencia criminal. Pero los temas se fueron profundizando. La Policía Nacional dormía en colchones prestados en ciertos recovecos que se habían ingeniado para que sean unidades de policía, ¿no es cierto?, sin servicios básicos. Los conocí y he visto el cambio infraestructural y he visto el cambio en materia de inversión pública para la seguridad ciudadana. Pero vamos más allá. La policía se había convertido en un Estado dentro del Estado. ¿Por qué? Porque la policía, a pesar de pertenecer y formar parte de la función ejecutiva, ¿no es cierto?, como Fuerzas Armadas, en su dependencia administrativa, disciplinaria, de control, etcétera, la policía, a diferencia de las otras instancias del Estado, la función ejecutiva se había convertido, digo, en un Estado dentro del Estado porque tenía autonomía e independencia financiera desde hace aproximadamente 40 años. Entonces, cualquier directiva política que se podía dar a la Policía Nacional primero tenía que pasar por los canales de resolución propios de la institucionalidad policial. Es decir, el Consejo de Generales de alguna manera era una suerte de paralelo del presidente de la República, ¿no es cierto?, donde ahí sí se decidía cómo se operaban las políticas, cómo se operaban, qué políticas se tomaban en cuenta, qué políticas no se tomaban en cuenta y cómo se invertía. Entonces, temas elementales como ir a absolutamente todos los cuarteles de policía o las unidades de policía. ¿Qué es lo primero que encontramos? Un casino y una piscina, ¿no? Un casino y una piscina que se mantiene, que funciona muy bien. Y los policías, y los clases, y el policía raso, y el cabo, y el sargento, durmiendo en realidad en condiciones absolutamente insalubres, ni se diga siquiera pensar en la posibilidad de un policía que esté viviendo en su lugar de residencia, cercano a su familia, haciendo unidad, ¿no es cierto?, responsabilizándose de que la gente que le vio crecer, que la gente que le vio estudiar, también tenga un nivel de control sobre su gestión. Entonces, esto generó un caos. Entonces, claro, ¿cómo operar con una institucionalidad que estaba totalmente desestructurada? Entonces, yo creo que ese es un antecedente clave para comenzar a partir de ahí, como te dije hace un momento, ya con Gustavo Yalc se establece un nivel de planificación importante, y ese nivel de planificación importante lo hemos profundizado ahora y el día de hoy pues ya lo comenzamos a implementar. ¿Cómo se han creado y se han implementado las políticas de prevención en esa materia? Sí, mira, a ver, partamos de un hecho importante. No estamos hablando simplemente de una planificación coyuntural, ¿no?, que vaya resolviendo el día a día. Eso es clave también. Estamos hablando de una planificación estructurada, ¿no es cierto?, que mira a largo plazo, una planificación que establece 3 ejes que son fundamentales, ¿no? Ese es nuestro plan de seguridad ciudadana. Nuestro plan de seguridad ciudadana está sostenida en 3 pilares: el de previsión, el de prevención y el de respuesta judicial. En el de previsión nosotros miramos, ¿no es cierto?, a largo plazo, cómo ya desde el propio nacimiento o desde la prenatalidad, ¿no es cierto?, los padres, las madres tienen que adecuar las condiciones de salud, las condiciones de inclusión, de educación para que estos niños, estas niñas que van a venir al mundo, ¿no es cierto?, vengan con las condiciones nutritivas adecuadas, ¿no es cierto?, y no vayan a ser violentados
sus derechos y sus garantías bajo ningún aspecto. Ese es un tema medular. Parecería que no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana, tiene todo que ver. Y ahí comenzamos con el eje de la prevención, en donde ya viene todo el tema de salud pública relacionada al consumo de drogas, por ejemplo. En el tema de la violencia criminal, el problema también es la violencia intrafamiliar, pero todo está, si nos ponemos a ver, está ligado y articulado a un sistema excluyente, vuelvo a reiterar, donde la educación no era un derecho, sino era un privilegio, donde la salud también se había convertido en un negocio y no necesariamente en un servicio público que debía dar el Estado. Pasando luego de eso, obviamente, ya a este tercer eje, que es el eje de la respuesta, donde ya efectivamente está el sistema judicial y está la gestión de la Policía Nacional. El eje de respuesta, donde obviamente el principal aspecto es la lucha contra la impunidad. Y la lucha contra la impunidad determinada en las decisiones de los jueces que comiencen a generar precedentes sobre aquellos individuos, hombres o mujeres, que cometen actos ilícitos que están tipificados como delitos. Precisamente a eso iba, José. Hablamos de estudios previos, hablamos de un análisis sesudo sobre la realidad de la policía y del estado de la seguridad de los ciudadanos. Hablamos de una muy buena intención en cuanto a cambiar todo esto, pero hemos tenido serios problemas con jueces y fiscales en el país. ¿Cómo se conduce ya en la práctica, más allá del diseño y la implementación, si se puede, desde el ámbito del Poder Ejecutivo, de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentamos en la práctica para el correcto funcionamiento de esas políticas? Porque a la hora puede resultar una cuestión muy poética el hecho de tener una lectura muy fiel de la realidad de la seguridad ciudadana, pero si es que esto se trata de un trabajo interinstitucional y nos estrellamos con muros en las otras instituciones, en la práctica el diseño que hemos hecho no se va a llegar a ejecutar. Entonces, mira, el análisis conceptual es fundamental, por supuesto, pero de nada nos sirve tener una planificación adecuada, de nada nos sirve tener un plan de seguridad, un plan integral de seguridad ciudadana, si es que aquí no hay la suficiente decisión, la suficiente fortaleza, la suficiente valía de los hombres y mujeres que están al frente para tomar las decisiones. Es decir, el momento en el que un juez o 3 jueces tienen que enfrentarse a 9 choneros, ¿no es cierto?, en la provincia de Manabí, en la ciudad de Manta, por el caso de un asesinato, y saben que están frente a un delincuente, frente a unos delincuentes que han venido acechando a la provincia y al país durante 10, 15 años, y que saben además que eventualmente pueden amenazarles incluso de muerte a esos jueces, ¿no es cierto?, y esos jueces se portan timoratos o simplemente deciden por la puerta de atrás reunirse con la esposa, con la conviviente de estos delincuentes y transar, ¿no es cierto?, la libertad de los mismos, como pasó en el caso de los choneros. Obviamente se acaba cualquier plan, se acaba cualquier planificación. Entonces el tema central acá es la fortaleza, ¿no es cierto?, es la transparencia, pero al mismo tiempo es la decisión con la que tú puedes actuar para que esos planes se puedan ejecutar. Y eso definitivamente es lo que hacemos con el presidente. Eso definitivamente es a nosotros, esa decisión de nuestro presidente es la que a nosotros también nos responsabiliza, nos compromete con cada uno de nuestros conciudadanos para actuar con esa misma fortaleza, con esa misma frontalidad y con esa misma decisión. No podemos dudar un segundo en defender la dignidad del colectivo. ¿A qué me refiero a defender la dignidad del colectivo? A defender justamente que nuestros compatriotas puedan salir a las calles tranquilos, puedan ir a las escuelas tranquilos, puedan enviar a sus hijos, a sus hijas, a que vayan a clases y que regresen luego a divertirse, a jugar un rato, a hacer sus tareas, que puedan salir a divertirse en un restaurante o simplemente puedan ir al cine o puedan salir a su trabajo. Esa es la dignidad colectiva. Pero eso requiere, Fernando, de una decisión. Eso requiere justamente de frontalidad, de no tenerle miedo a tomar las decisiones que se debieron tomar, pero por otra parte no tener ningún interés en el momento en el que tomas esas decisiones. ¿Y a qué interés me refiero? A la corrupción. ¿Qué tan discutidas son en materia de seguridad ciudadana en la implementación de políticas públicas? Totalmente discutidas, son debatidas, son
son contrastadas, son analizadas, son comparadas, ¿no es cierto? Siempre estamos nosotros procesando los temas de acuerdo a lo que sucede en la región también, ¿no es cierto? El tema del análisis de drogas, por ejemplo, siempre estamos determinando qué es lo que está sucediendo, no solo con nuestro país vecino, sino, vuelvo a reiterarte, con la región, con Sudamérica, con Latinoamérica, qué es lo que está pasando con los países del norte, etcétera. Pero son discutidas. El tema de haber planteado estos 5 ejes a su vez por parte del presidente para la seguridad ciudadana, es decir, la gestión de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, las reformas legales, la reforma constitucional, la transformación del sistema judicial y la incorporación de los gobiernos locales para la gestión de seguridad ciudadana, nos dan la pauta de que efectivamente se establecen directrices y orientaciones que nos permiten a nosotros ir consolidando el trabajo ya operativo, la implementación propia de las políticas públicas que tú has señalado. Entonces, aquí hay un debate permanente, aquí no solamente es el hecho, pero ese debate es sobre la vida real también, pues. No es que simplemente nos podemos sentar a teorizar y nada más, no, aquí es cómo vamos concretando también en el día a día esa gestión importante que desde nuestra perspectiva está dada básicamente en la lucha contra la impunidad. Cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana, para poder complementar el trabajo con previsión y con prevención, con esas políticas públicas, necesitamos consolidar la lucha contra la impunidad. Porque si no tenemos la certeza de que efectivamente en los juzgados se está defendiendo el interés colectivo y se está defendiendo la justicia, obviamente nada de lo que hagamos en previsión y prevención va a funcionar. Ahí hay una mirada esquemática, completa, integral de lo que estamos haciendo y sin lugar a dudas nosotros creemos que ese camino no es un tema de 1 año, de 2 años, pero es un tema que se va a ir consolidando progresivamente y estamos seguros que vamos a doblarle la mano y vamos a ganarle no solo esta batalla, sino esta guerra a la delincuencia. Yo creo en lo personal que he tenido hasta el día de hoy más aciertos que desaciertos. Sin embargo, de ello sabemos que todo el establecimiento de estas políticas públicas responden o deben responder al menos al marco de garantía de derechos que otorga la Constitución y los tratados internacionales. Me voy a referir a un tema en concreto y es un tema muy coyuntural, pero yo creo que podemos extrapolarlo a distintos temas que se han venido manejando en los últimos años, al tema de la prisión por exceso de velocidad. No sé, tú fuiste el primer pasante ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una persona especializada en la protección de derechos fundamentales, y conocemos los principios como el de intervención penal mínima, el principio de proporcionalidad. Conocemos además que el Estado, para el establecimiento de un tipo penal, debería demostrar como entidad estatal que no existe otra alternativa que no sea la privación de libertad del ciudadano. Realmente no existe otra alternativa que la privación de la libertad para una persona que se excede apretando el acelerador. A ver. Disculpa por lo largo de la pregunta. Es una reflexión planteada adecuadamente, ¿no es cierto? Con una pregunta importante. A ver, sí, efectivamente, aquí nosotros tenemos que hacer una mirada de la protección y la garantía de los derechos humanos, pero también en la integralidad de la sociedad, pues, ¿no es cierto? Porque si bien los derechos humanos y los derechos fundamentales están basados en nuestra propia individualidad, pero tienen una interconexión en el colectivo, ¿no es cierto? Porque si fuéramos seres aislados, ¿no es cierto?, no habría que determinar las garantías de protección a la vida, a la integridad física, al debido proceso, etcétera, porque cada uno tendría que vivir a su libre albedrío y defenderse y protegerse de las inclemencias de la naturaleza y nada más. Pero cuando nosotros hablamos de derechos humanos, estamos hablando justamente de la interconexión que debemos tener en esa garantía y en esa protección entre los seres humanos y entre los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no es cierto?, específicamente. Entonces, ahí es donde nosotros debemos replantear también
la estructura propia y el análisis propio de los derechos humanos. No podemos aislar el análisis de la protección y la garantía de los derechos única y estrictamente a quienes eventualmente cometen una infracción, si nosotros tenemos que plantearlo siempre en el contexto de una sociedad, ¿no es cierto? Si una persona, ¿qué es lo que ha venido pasando en el tema del tránsito históricamente en el país? En primer lugar, un sistema nuevamente desinstitucionalizado, desestructurado, con niveles de corrupción altísimos. Sin lugar a dudas es donde mayor corrupción se ha cometido, ¿no es cierto?, en el día a día en el país, con pago de coimas, para que no te quiten la licencia, para que no te lleven preso si una persona está en estado de embriaguez, etcétera, ¿no es cierto? Realmente desastroso el sistema. Entonces ahora justamente comenzamos a utilizar sistemas tecnológicos que ya no te permiten la discrecionalidad, pero al mismo tiempo que te generan sanciones fuertes, ¿no es cierto?, para lograr que nos cambiemos el chip. Mira, el presidente plantea un ejemplo muy importante y también muy simpático alrededor de este tema. Nosotros como ecuatorianos necesitamos 4 horas para hacer el cambio cultural, ¿no es cierto? No es que necesitamos cambiar la cultura en el tema de tránsito, en el tema penal, etcétera. No, y que esto nos va a tomar a largo plazo 5 o 10 años, no, 4 horas. Tú te subes en un avión, te vas a la Florida en Estados Unidos, ¿no es cierto? Alquilas un auto, no te pasas un semáforo, no te pasas de la velocidad que determinan, no te tomas una cerveza, no hablas por celular, ¿no es cierto?, te pones el cinturón de seguridad y en 4 horas efectivamente eres un ejemplo y obviamente eres parte de la transformación cultural que se necesita para el tema de tránsito. Y eso está determinado. Sí. Hay mucha razón en eso entonces, efectivamente, pero esto es ¿por qué? Nuevamente, porque se ha logrado consolidar una lucha contra la impunidad. Es decir, no vale el pago de coima, no vale el arreglo al que puedas llegar con el juez, no vale el arreglo al que puedas llegar eventualmente con un fiscal, o no vale cómo puedas tú traer testigos falsos, ¿no es cierto?, sino efectivamente la rigidez con la que se maneja un sistema que también es imperfecto, por supuesto, hay muchísimas fallas, pero que sin embargo ha generado precedentes que tú sabes que el momento en que cometes una infracción vas a ser severamente sancionado. Eso obviamente es un tema que necesitamos en el país. Vamos a ver nuestras cárceles, o sea, tú has puesto el ejemplo de tránsito, pero yo quiero ir más allá. Vamos a ver cuántos narcotraficantes de renombre o de estas bandas fueron sentenciados en los últimos 20 años en el país. 2, 3, 4, 5, exagerando. Y aquellos que fueron sentenciados reinaron dentro de las cárceles como si estuvieran... Sí, pero además, ¿quiénes están en las cárceles? Los microtraficantes, los delincuentes comunes, etcétera. Entonces, el sistema que hemos venido viviendo en materia de seguridad ciudadana en realidad ha sido un sistema de inseguridad ciudadana, basado en la impunidad, de la cual hoy ya se jactan, pues, ¿no es cierto?, algunos que creen que los ecuatorianos no tenemos memoria o que el Ecuador existe solamente desde el 2007, o sea, sinceramente, en 80% de aspectos del Ecuador recién existe desde el 2007, pues, donde comenzamos a ver un país inclusivo, donde comenzamos a ver un país en el cual no hay provincias de primera, de segunda categoría, donde comenzamos a ver un sistema de educación que efectivamente va cubriendo las necesidades de todos los ecuatorianos y ecuatorianas sin diferencia del sector público, sector privado, donde el tema de las universidades comienza a marcar la pauta también, de la educación superior comienza a marcar las diferencias, pero de manera radical actualmente, donde no tienes que ir a comprar el título de médico o de abogado. Entonces, pero eso también ligado al tema de la seguridad ciudadana, donde el policía va a tener que rendirle cuentas ahora al ciudadano, donde el policía ya no va a tener que reaccionar desde el cuartel, donde el policía efectivamente ahora que tiene una pistola, que duerme, que tiene un lugar, un espacio para vivir, para habitar adecuadamente, incluso con su familia, ¿no es cierto?, por el nuevo sistema de pases, ¿no es cierto?, por su origen o por su lugar de domicilio, comienzan a marcar una diferencia total. Pero ahora sí vamos a tener responsabilidades, y esas responsabilidades tienen que ser debidamente transmitidas a la ciudadanía, y debemos hacer una rendición de cuentas permanente. José, esta es una fantástica entrevista, pero tu gente está a punto de empezar a tirarme cosas para que yo me calle. Sí, yo también. Quiero cerrar con una pregunta, y
y me interesa eso porque como algo de lo que dijiste anteriormente me interesó mucho, y es que hoy por hoy yo también creo que vivimos en un país distinto a aquel en el que nos conocimos. No sé si esté bien o mal que lo diga, pero desde mi perspectiva personal lo creo. Y parte de... Estaría mal si no lo dicen, ¿no? Sí, y está... Lo que quiero preguntar es, básicamente, ¿qué puede esperar el ciudadano? Con todo el avance que se ha hecho en estos 5 años, ¿qué puede esperar el ciudadano para que se pulan precisamente esas instituciones, esas estructuras y ese diseño de políticas públicas para que sirvan, como tú lo dijiste, para que sirvan exclusivamente al ciudadano? En concreto, mira, estamos jugados del todo por el todo por la seguridad ciudadana. No estamos jugados del todo por el todo en la seguridad ciudadana por la simple acción de lucha contra la inseguridad. No, sino estamos jugados del todo por el todo por la seguridad ciudadana como uno de los principales ejes y pilares del buen vivir. Ese es nuestro verdadero objetivo. Nosotros construimos seguridad ciudadana, pero siempre para estructurar el buen vivir. Entonces, a partir de ahí, con estos 3 ejes que te he dicho, previsión, prevención y respuesta, ¿no es cierto?, nosotros estamos seguros que avanzamos hacia una transformación no solamente de la Policía Nacional, sino de la consolidación de políticas estatales de seguridad ciudadana. Entonces, estamos en ese camino. La infraestructura no es en sí lo que nos va a dar seguridad ciudadana, sino lo que nos va a dar seguridad ciudadana es una participación y una interacción, sobre todo entre ciudadanos, Policía Nacional, Función Judicial y las otras instancias de las funciones del Estado, ¿no es cierto? Vamos hacia ese camino, nosotros estamos seguros. El camino es duro, por supuesto, es complejo, pero ténganlo por seguros que estamos también convencidos que esta guerra a la violencia criminal la vamos a ganar, y la vamos a ganar de esta manera integral. Muchísimas gracias por estar en Exquisito, José. Envíale un saludo a la gente de Baer. Bueno, a todos ustedes, pues nuestro cariño y sobre todo nuestro compromiso que vamos a lograr romper esta cadena terrible de la impunidad. Creo que lo estamos haciendo, y sobre todo vamos a lograr que nuestro país no en sí sea un país seguro, sino sea un país del buen vivir. Muchas gracias, hermano. Hermano.